La libertad religiosa es uno de los derechos menos respetados en el mundo. Este es uno de los principales titulares de los informes que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada elabora cada 2 años. El de este año arroja conclusiones altamente preocupantes. Una de las principales conclusiones del último informe de libertad religiosa que elabora Ayuda a la Iglesia Necesitada es que nada menos que el 67% de la población mundial vive en países donde se discrimina o se persigue por el mero hecho de mantener un credo religioso. Eso supone nada menos que 5.200 millones de personas que están afectadas porque se vulnera en ellos este derecho fundamental. La evolución, desgraciadamente, respecto de años anteriores, siempre tenemos que decir que va a peor, porque cada vez se respeta menos, aunque parezca mentira, este derecho, yo diría un derecho olvidado dentro de los derechos fundamentales. A la hora de calibrar la existencia de persecución religiosa en un país o región, Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene en cuenta numerosos factores, no siempre a la vista de un observador ocasional. Los parámetros que se estudian hay una primera fase que es cuando se discrimina por razones sociales, se discrimina a la hora de obtener un visado, un permiso, a la hora de poder simplemente expresar tu credo religioso en público o en privado, de forma colectiva o de forma personal. Entonces, eso es un primer paso, la discriminación de cualquier credo, la falta de libertad en tu vida social, en tu vida incluso de expresión de tu fe. Cuando eso se convierte en una persecución manifiesta, en un acosar, en un secuestrar, en un hacer daño a las personas, en meterles en prisión por cambiar de credo religioso o incluso en tolerar los ataques físicos con atentados, con destrucción de iglesias, de templos o de cualquier otro tipo de edificios donde se viva la religión, entonces eso se convierte en persecución, que puede ser a nivel personal o incluso a nivel colectiva, o sea, donde se persiga prácticamente a un credo religioso en concreto. Una de las constantes de los informes sobre libertad religiosa es el hecho de que los cristianos sean el colectivo más perseguido en el mundo por razón de su fe. Las cifras son preocupantes. El credo religioso, la confesión más atacada en el sentido de vulneración de la libertad religiosa, es sin duda alguna el cristianismo. Entre todas ellas se estima que el 66% de las vulneraciones a este derecho fundamental recae o afecta directamente a las distintas confesiones cristianas. De hecho, más de 600 millones de cristianos en el mundo, el 26% aproximadamente de todos ellos, sufren este tipo de ataque, o sea que hoy en día de cada 4 cristianos hay uno que no tiene libertad religiosa en el país donde vive. El yihadismo se ha situado con fuerza como un factor contrario a la libertad religiosa. Más allá de su vertiente violenta, esta corriente supone un peligro creciente a la libre expresión de las creencias religiosas, sobre todo en África y Asia. El yihadismo, sin duda alguna, es una de las mayores preocupaciones, yo diría que no solo de cara a la vulneración de la libertad religiosa, sino otros muchos derechos sociales y políticos. Se está extendiendo muchísimo por África, por Oriente Medio, por Asia, y en los países occidentales, en Europa y en Estados Unidos y en otros países, claramente todos hemos sufrido los zarpazos del yihadismo en forma de un terrorismo brutal que nos lo ha hecho vivir muy de cerca. Esto está empeorando desde el momento en que existe la idea de un califato mundial, de un califato internacional, desde el momento en que las redes sociales y Internet está fomentando muchísimo todo este progreso y están realizando una captación muy peligrosa que desde luego está afectando sin duda alguna al avance de esta peligrosísima ideología, que no religión, porque es una ideología, está afectando mucho y puede seguir afectando a Occidente.
Si bien es cierto que los focos de la persecución religiosa siguen estando en países como Afganistán, la India o China, el continente africano ha registrado en el último año casos que lo sitúan en el primer plano de este observatorio internacional. La persecución en África se concreta en que, en gran medida, debido al cese de los conflictos bélicos en Irak y en Siria, gran parte del ejército del Daesh y de los terroristas que estaban trabajando activamente bajo el tablero de Oriente Medio se han desplazado a través de Libia, Níger y al centro de África y al sureste de África. De tal manera que, por supuesto, todos sabemos la situación de la República Centroafricana, de Burkina Faso, del Congo, de Nigeria, donde grupos como Boko Haram campan por sus respetos en cuanto a ejercer un terrorismo brutal contra toda la población, y con gran tristeza miramos a países como Mozambique, países tradicionalmente pacíficos, países tranquilos, que han visto en los últimos 2 años sufrir una violencia inusitada por parte de grupos terroristas locales que se han aliado con el Daesh y con otros grupos de carácter yihadista. El COVID también ha tenido incidencia en este informe. Allá donde la libertad religiosa corría cierto peligro, la pandemia ha agudizado situaciones de conflicto de las que se ha derivado un agravamiento de las condiciones de vida de las minorías más perseguidas. Aunque parezca mentira, el COVID sí que ha tenido influencias y ha tenido consecuencias. Por una parte, se ha llegado a acusar en algunos países a algunas minorías religiosas de ser los causantes, los que han originado esta pandemia, hasta el punto que les han discriminado y les han perseguido. Luego, en otros países como Pakistán, han aprovechado esta situación por parte del gobierno y de las mayorías para marginar aún más a los cristianos, en este caso, para dejarles sin atención médica, para no darles el material sanitario mínimo necesario que tendrían, y para agudizar en otros muchos países lo que es la crisis de discriminación y persecución a las minorías. En Occidente se observan casos que evidencian una persecución más silenciosa, que se sustancia en situaciones en las que la expresión libre de la fe puede estar condicionada por factores sociales o culturales. Reportamos prácticamente de más de 190 países, lo cual supone casi todos los países del mundo. Se menciona España. España es un país donde se respeta la libertad religiosa, pero como otros países occidentales miramos con preocupación lo que se llama la persecución educada, la persecución larvada, vamos a llamarla, donde cada vez bajo la capa de libertad de expresión se toleran ataques a los principios y credos y valores de algunas religiones, y eso lo miramos con bastante preocupación.